Punto de vista. Punto de vista. Los comentarios, las opiniones y análisis con la gracia que tiene la política. Punto de vista. Dirige Rubén Darío Benjumea. Punto de vista. Decimos todo. Muy buenas tardes a todos los amigos oyentes de Punto de Vista Radio en Medellín, en Antioquia, y a todos aquellos que les lo leen cada 8 días, especialmente los días martes, a través de www.puntodevistardb.com. Este es el programa número 69 para hoy sábado 7 de junio del año 2014. Hoy, gracias a Dios, va a ser el último programa, el penúltimo programa en el que vamos a hablar sobre las elecciones presidenciales, porque a título personal tengo que manifestar que estoy harto. Oiga, pero tiene que estar rendido con eso, porque esté evocando a su santidad Dios aquí. No, ya es necesario que esto se acabe porque estamos absolutamente agotados por la polarización de esta campaña. Lo dije, primera vuelta y hubiéramos salido de esto hace 15, 20 días y estuviéramos hablando de cualquier otra cosa. Estuviésemos hablando sobre las campañas territoriales que se avecinan. Bueno, aquí mientras superamos aquí un pequeño inconveniente, tengo para manifestarles lo siguiente, que tenemos invitados en nuestra mesa de trabajo, y inicialmente tenemos a Luz María Múnera. Ella es excandidata al Consejo de la Ciudad de Medellín por el Polo Democrático Alternativo y actualmente pertenece a la presidencia del directorio municipal de el mismo partido. De la campaña santista. Y además venimos a hablar sobre esa posición que ha tomado algunas líneas. Sí, claro. Algunas líneas que integran el Polo Democrático Alternativo en votar en blanco, invitar a toda la colectividad a votar en blanco, y otros pues han tomado la decisión de apoyar la reelección del presidente Santos por el proceso de paz que se adelanta. O sea, esa decisión la toman por el proceso o las conversaciones, o las tomadas. No, se puede hablar de negociaciones, que son dos equipos. Luz María, muy buenos días. No, buenas tardes. Escúcheme, ¿cómo ha estado usted? Mucho tiempo sin verla. Rubén y el resto de la mesa, buenos días, y pues nos gusta estar con ustedes acá en un debate que es bien interesante en este momento, y pues donde toca entregarle a los oyentes y al pueblo antioqueño pues algunas claridades sobre cosas que vienen pasando y que no están muy claras. Sí, yo inicialmente voy a tirar este primer pedazo de carne para que ustedes se lo ruñan, y es el siguiente. Sobre la base de los resultados de la primera vuelta presidencial, donde el Polo obtuvo una muy decente votación, inclusive... No, muy buena. No alcanza a ser decente, yo creo que es muy buena. Muy buena votación. Una votación muy sobresaliente, por decirlo de otra manera. Uno diría, hombre, el Polo entra a jugar definitivamente en la decisión del próximo 15 de junio. Y ya habíamos hablado la semana anterior sobre que los votos de Peñalosa se iban a repartir un poquito, muchos iban a ir para donde Santos porque vienen comiendo de la torta hace mucho rato. Los peñalosistas serán muy poquitos que también quedaron en libertad, pero también podríamos definir que se fueron a parar donde Santos, y otros pocos fueron a parar donde Uribe, porque entre Peñalosa y Uribe siempre se han cargado el bafle y tenemos las fotos. La situación de Marta Lucía Ramírez pues era más que evidente, estaba cantada. Fue una de las integrantes de las carteras ministeriales del presidente Uribe en sus 8 años. Siempre había manifestado esa inclinación al uribismo, pero de esos votos muchos conservadores pues estaban esperando esos resultados para irse a las toldas santistas, y otros obviamente, unos pocos, unos votos de los seguidores de Marta Lucía se fueron a parar a las toldas
del Centro Democrático. Y quedan los del Polo Democrático Alternativo, que desde mi pobre perspectiva política, uno podría entender a ojos de buen cubero que serían los votos que darían una direccionabilidad a lo que se podría presentar el próximo 15 de junio. ¿En qué sentido? Hombre, un polista nunca va a votar Uribe. Una persona que vota bajo Rubén, yo voy más allá, marca, yo diría que un verdadero polista nunca votaría neoliberal. Discúlpenme que me no, pero permítame, por eso algunos vamos a votar en blanco, porque más que no votar Uribe, no votaríamos neoliberal. Una persona que siquiera se considere liberal no votaría por Santos. Téngame la amabilidad. Yo estoy intentando argumentar las circunstancias de estas elecciones. Y para ganar o perder el poder se hace con votos y se hace con estrategia. Yo no estoy hablando aquí de ideario político, porque sobre la base de lo que usted acaba de decir, Luz María, yo no tengo discusión alguna. Tan nefasto es Uribe como lo es Santos, yo no estoy discutiendo eso. Yo lo que estoy discutiendo es cómo va a ser la estrategia del Polo Democrático Alternativo para mover su caudal electoral el próximo 15 de junio, que ese es otro asunto. Hay un comunicado, permíteme Rubén que intervenga ahí un poco, hay un comunicado que es bastante claro, y cuando tú hablas del gobierno, hombre, el comunicado es bastante claro, le damos libertad a la gente para que salga a votar como mejor le parezca a conciencia, pero somos muy claros en el comunicado. La Dirección Nacional dice, seremos oposición de Santos y seremos oposición de Zuluaga. Eso es claro en el comunicado. Eso es tal vez el párrafo más claro del comunicado que saca la Dirección Nacional es ese. Seremos oposición de Santos y de Zuluaga. Por eso hoy no entendemos por qué la señora Clara López sale ayer en una propaganda en horario AAA, ¿cierto? Y la vemos es gobernando. Hoy le preguntamos, doctora Clara, ¿para dónde va? Porque lo que ella hizo ayer, una cosa es lo que hizo esta semana, decir voy con la paz, mi voto es por la paz, eso lo aceptamos, pero lo que hace la doctora Clara ayer con esa propaganda va más allá de esa libertad que entregó el Polo. La pregunta es ¿para dónde va? Porque está por fuera de lo que la Dirección Ejecutiva Nacional del Polo definió. Está absolutamente por fuera lo que ella hizo ayer. Claro, ese debate tan largo que se dio, que estuvimos esperando la posición del Polo casi una semana, claro, nos sale con que dejan en libertad a los polistas y 2 días después sale la señora Clara López, que a mí me parece que ha sido un gran acierto de la campaña santista. Yo no sé si electoralmente, pero hermano, por lo menos le dio otro tono al debate. En eso estamos porque esta señora entró con argumentos, entró con su voz calmada, y no como ese señor Gaviria que a cada que habla saca los taches a ver a quién se lleva por delante, Rubén. Sí, y ha generado de pronto un poquitico más de confusión en esta recta final de las elecciones presidenciales. Y saludamos a esta hora también al doctor Nicolás Albeiro Echeverri Albarán. Él es recién electo representante de la Cámara por el Partido Conservador. Está trabajando incansablemente también por el proyecto de la reelección del presidente Santos. Doctor Nicolás, bienvenido a Punto de Vista Radio. Nos alegra que haya logrado una curul en el Congreso de la República. Siempre hemos pensado que usted ha sido una persona diligente en ciertos aspectos y nos alegra tenerla nuevamente aquí en Ondas de la Montaña. Rubén, un muy buen día para todos los oyentes de Punto de Vista Ondas de la Montaña, este equipo de trabajo, a John Freddy, a nuestro habitual ya columnista, Adolfo, a Luz María, a todo el equipo de trabajo, un saludo muy especial, alegra encontrarnos acá. Yo creo que tenemos mucho para conversar, muchas cosas. Gracias, representante, y buenas tardes también para usted. Yo creo que el tema es importante y yo creo que hay que corregir cierta, digamos, filosofía de conversación, en el sentido de que un país desarrollado no le debe dar pereza a la democracia. Los países deberíamos votar por todo, votar, o sea, nunca habrá exceso de democracia, nunca habrá exceso. Y claro, como la gente no tiene los suficientes argumentos ni confianza
porque partamos de la base de que si hubiera una persona con la suficiente confianza del pueblo colombiano, había ganado en primera vuelta. Y no estaríamos donde estamos, ¿cierto? Entonces, eso que señalen una cosa, que señalen la otra, que es recurrente cada 4 años. Es decir, yo desde hace muchos años vengo asistiendo a las peores jornadas pedagógicas de democracia. Es decir, cada que hay elecciones en este país, mire, recuerde Samper, recuerde Samper con Pastrana, recuerde a Serpa con Pastrana, que eso rayó con lo personal, colocaban bigotes con cosas... Con señalamientos odiosos. Recuerde la última campaña, donde aparecen una cantidad de escándalos y de señalamientos, donde finalmente son distractores frente a lo que perjudica, que es la forma de elegir y que es la democracia. Entonces yo diría que para la ciudadanía lo que vamos es a tomar una decisión, y lo que se trata es de que en estos grupos de opinión, que son ustedes a través de estos medios, la gente pueda escuchar diferentes posturas, diferentes opiniones, información, y pueda hacerse una idea clara, ¿cierto? Que es lo que a mí me preocupa en el país. Muy bien, estábamos hablando, doctor Nicolás, para contextualizarle sobre la situación del Polo Democrático Alternativo, que en cierta medida va a marcar tendencias ahorita el 15 de junio. Total. ¿Cómo ve usted, precisamente, sobre la base de los resultados de la primera vuelta, la tendencia para ahorita el 15 de junio? 2 fenómenos para analizar ahí, que no se pueden desligar, uno el del Polo y otro el de Marta Lucía Ramírez, y es el hecho de ser mujeres. Creo que jugó un papel muy importante el que la mujer en Colombia asumiera el rol de capaz de dirigir una campaña política. Ese es un elemento para señalar. El segundo es lo mal comunicadas las 2 campañas, la de Zuluaga y la de Santos. Ambas muy mal comunicadas, hizo que favoreciera a quienes no querían votar en blanco y querían participar democráticamente una tendencia hacia el Polo y hacia Marta Lucía Ramírez. La tercera, la claridad ideológica, la coherencia y la claridad programática de la doctora Clara en la expresión de su aspiración como programa de gobierno. Creo que indiscutiblemente uno no puede subestimar los electores y tiene que invitarlos y tiene que reconocer de que en los debates se lució, tuvo hasta tiempo de hacer chistes de valor, tuvo tiempo de mostrar su papel sin caer en la indecencia, con mucha altura alimentó el debate. Entonces yo creo que eso generó un resultado que no puede ser esquimado ni puede ser obviado en un momento tan crucial de una campaña tan ajustada con un voto finis como el que vamos a tener. El cuarto elemento, el respeto por las diferencias, ¿cierto? Sabemos que en el Polo obviamente hay distintas tendencias, hay unas tendencias ultra radicales de extrema izquierda, hay unas tendencias digamos hacia un centro izquierda muy claras, muy progresivas, muy progresistas también, y era imposible consensuar en quién ellos han escogido como el opositor o a quien le han tenido que hacer la oposición en su papel normal de partido. Entonces, lo mínimo que se esperaba era que hubiera esa libertad. Frente a ese hecho de libertad, en la individualidad había una convocatoria de cada uno. Entonces uno diría, no voto por ninguno me sirve y somos el partido de la oposición. Y otros dijeron, hombre, sí, somos el partido de la oposición, sigo y creo en el partido, pero al mismo tiempo considero que frente a esto voy a votar por el menos malo o por el que menos representa una tendencia contra los ideales que nosotros luchamos. Y eso refleja y explica un poco la radiografía de la decisión de Clara. ¿Cómo le parece esa radiografía, Luz María? ¿Usted es de la extrema o qué? La extrema izquierda está hoy armada en grupos como el ELN y la FARC. Yo no soy de la extrema. No, yo soy del sector robledista dentro del Polo. Me siento además bastante orgullosa de representar en esta mesa precisamente al senador Robledo y su posición. Es respetable absolutamente lo que dice el representante. Su análisis sí puede tener algo de cierto, pero lo real es que hay que tener coherencia política y hay un grupo bien importante de dirigentes del Polo, Alexander López entre ellos, por ejemplo, no es solo el senador Robledo, el diputado Jorge Gómez, que hoy tenemos que ser coherentes porque además se lo debemos al país.
¿qué le queda a Colombia si no hay una sola expresión en contra de todas las medidas neoliberales del señor Santos? Además que ¿Qué nos queda? Déjame terminar. ¿Qué nos queda? El 15 son las elecciones, el 7 de agosto se posesiona el que gane. Esto está bastante complicado, uno casarse con uno u otro en este momento. Y entonces yo pregunto, la doctora Clara López, ¿qué va a hacer? ¿Va a gobernar con el señor Santos? ¿Qué va a hacer? Nosotros sabemos qué va a hacer en el caso de Zuluaga y en el caso de Santos. Déjeme terminar, que yo lo escuché con bastante paciencia. Uno tiene claro que el 7 de agosto se posesiona el nuevo presidente de este país, ¿cierto? Y sabe que Alexander López, que Jorge Enrique Robledo, el sector que ha decidido votar en blanco y mantener la coherencia política, pues va a encabezar la oposición en este país. Pero vamos a suponer que el señor Santos ganara, ¿qué va a hacer Clara López? ¿Va a gobernar con el señor Santos? Parece que sí, la propaganda de ayer lo que dice es que sí. Tendría entonces que entregar pues la presidencia del Polo, porque el Polo ha decidido desde el primer momento dar libertad, pero ser claro en plantear, seremos oposición de Santos y de Zuluaga, cualquiera de los dos que gane, ¿cierto? Entonces hay una encrucijada aquí, el respeto por la diferencia y la libertad que entregó el partido no podía ir ni nunca fue hasta la entrega de las banderas del partido, y lo que hace ayer la señora Clara López es eso, es entregar las banderas del partido, con esa propaganda que sale, que una cosa es salir y decir, voy con la paz, mi voto es por Santos, eso está bien, irse para su campaña, y otra cosa es la propaganda de ayer. Entonces la pregunta es esa, nosotros sabemos qué vamos a hacer después del 15, tenemos muy claro quienes estamos hoy por el voto en blanco, quienes decimos ni Santos ni Zuluaga, tenemos muy claro el panorama, sabemos que frente al neoliberalismo, que son los dos son neoliberales, los dos son nefastos, los dos no respetan la soberanía del país, los dos regalan la nación, los dos tienen el problema de la salud vuelto nada, los dos quieren acabar con la educación pública, como son los dos, nosotros sabemos que no es fundamental para nosotros cuál gane, vamos a estar en la oposición. Y lo otro es el debate de qué entendemos por la paz. Nosotros creemos que lo que va a suceder en La Habana es que un grupo va a entregar unas armas, pero eso no es la paz para Colombia, por lo menos no es el concepto de paz que hay en el ideario de unidad del Polo. El concepto de paz del ideario de unidad del Polo es justicia social, y eso significa educación, salud, empleo digno, eso significa un montón de cosas que el modelo neoliberal no nos va a dar. Entonces no entendemos, quienes hoy salen a votar por la paz, los respetamos, ¿por cuál paz van a salir a votar? Nosotros creemos que es muy importante La Habana, la apoyamos, creemos que mientras más rápido se silencien esos fusiles, mejor para la democracia colombiana, pero al mismo tiempo creemos que mientras el modelo neoliberal sea el que gobierne Colombia, no hay paz posible, por lo menos no hay paz con justicia social, que es lo que nosotros queremos. Doctor Nicolás, ¿usted ve alguna diferencia entre Santos y Uribe? Perdón, sí, total, claro, hay unas diferencias muy claras en cuanto a el manejo de las relaciones internacionales, en cuanto al manejo de las relaciones sociales. Yo creo que no podemos desconocer, Santos se dio en la tarea fuerte del tema de víctimas y reparaciones, que me parece un gran avance, con discusiones, con debates, con observaciones, pero por lo menos aceptarla es un gran avance. Creo que en materia de derechos humanos el país logra dorar en parte una píldora que tenía señalada a nivel internacional muy grave en ese gobierno inmediatamente anterior. Me parece, y estoy absolutamente convencido, que en el tema del manejo de la relación del gasto militar, de la paz, hay una inmensa diferencia. Yo pienso y estoy de acuerdo completamente, la paz es educación, la paz es seguridad social, la paz es empleo, la paz es realmente el bienestar. Pero es que un país que se gasta 3.8 billones de pesos anuales en un conflicto entre un grupo armado, que si matando esto se compusiera, Colombia sería un paraíso, y que en los momentos de la mayor radicalización de la ultraestado, para no hablar de ultraderecha, sino de la legitimidad propia del Estado, que fue en el pleno seno del segundo periodo del gobierno de la Álvaro Uribe, frente a una recia forma de combatir la subversión, y no se pudo,
¿cierto? Hoy el país sí tiene en una mesa una esperanza por lo menos de ponerse de acuerdo en un desarme, por lo menos en ponerse de acuerdo en una orientación diferente, civilizada, de cómo poder orientar y hablar no solamente de soberanía nacional, sino de seguridad nacional, de la dificultad que nosotros tenemos con las BACRIM, poder liberar fuerzas y recursos para poder combatir la delincuencia común y para poder liberar y poder traer inversión, poder hacerla, que la gente pueda hacer la inversión que le corresponde, que finalmente es la que genera empleo, y podernos ocupar del tema de la educación y de la pertinencia. Yo creo absolutamente que el tema de la paz es un elemento más que válido para nosotros buscar un apoyo y para nosotros decidir apoyar una tendencia. Obviamente, estamos completamente de acuerdo. Diferencias totales, con posibilidades nefastas. Yo no me iría pues a tal punto, porque aquí no se puede analizar un gobierno en 4 años. O sea, en 4 años las políticas públicas son resultado y reflejo de los últimos 4 anteriores y más cuando estuvieron 8. Es muy difícil pues uno dejar responsabilidades en un solo gobierno. Es el modelo, y el modelo necesita revisarse en Colombia, estoy completamente de acuerdo, pero lo uno no quita lo otro. Por estos días he escuchado a muchas personas y muchas posiciones que dicen: en Alemania y en Europa la gente no se unió en el 32, no se pusieron de acuerdo para atajar lo que se venía, y de cuenta de eso llegó Hitler al poder, y de cuenta de esos 7 millones de muertos en el mundo. No creo que esa comparación pues sea tan extrema al caso de hoy, pero lo que se dice es que hay una ultraderecha que busca el poder, y que lo que busca no es solo llegar ahora por 4 y 8 años, sino abrir las puertas a un periodo tal vez indefinido de unas fuerzas que, a mi modo de ver, son bastante oscuras y bastante peligrosas para la democracia y para el futuro del país. Yo creo que eso ha hecho que algunas personas, o que muchas personas, tomemos decisiones frente a qué se va a elegir el 15 de junio. Estamos de acuerdo con Luz María en que, como dice Adolfo y Rubén, ¿cuál es el peor presidente de Colombia? El que viene. El que viene, mío. El que viene. Desafortunadamente ese balance casi siempre acierta, pero si hay 2 en este momento para elegir, y hay uno que yo no quisiera que esté ahí, porque, mire, un asunto además de matemáticas simples, y es mi posición: Santos termina si queda ahora, termina en 4 años. Si queda Zuluaga, entramos a 8 años, y de ahí para adelante súmele a Ordóñez haciendo posiblemente su campaña a quedarse ahí en el poder, esa ala de la derecha radical de este país, que me parece peligrosísimo. Yo creo que eso también entra en juego ahí, esa apreciación de muchas personas. Mire, frente a eso, discúlpame Camilo, frente a eso, esta semana quizás el granito para la discusión lo puso William Ospina, una persona que se ha caracterizado por tener una tendencia más liberal que conservadora. Plantea que hay que votar por Zuluaga, o por lo menos que el menos malo de los 2 es Zuluaga, y le ha caído toda la intelectualidad encima, pues incluso los correos que llegan con referencia a lo que dice Ospina es requiem por Ospina, lo están ya casi que sacando de la esfera intelectual. Me regalaron un paréntesis ahí, que una práctica completamente grotesca del país y que uno tiene que rechazar a partir de ese comentario tuyo, Adolfo, es que aquí siempre cuando una persona plantea una idea la ponen en contra del resto, ¿cierto? O sea, no, a mí me parece que eso es gravísimo lo que le está pasando a esta sociedad. Están poniendo la gente entre la izquierda y la derecha, están poniendo la gente entre los malos y los buenos, están poniendo la gente entre la guerra y la paz frente a la elección de un presidente y frente a cualquier postura y cualquier opinión. Claro, y eso es completamente perjudicial para cualquier sociedad. Es decir, aquí somos incapaces de dar un debate de altura donde respetemos las ideas del otro. Además, porque es que la diferencia sustancial de la columna de William Ospina no era pues un saludo al voto por Zuluaga, sino por esa diferenciación entre élites, ¿cierto? Claro, completamente. Entonces, ahí entonces, ¿quién va a llegar entonces al poder en este país el próximo 7 de agosto? O la élite bogotana tradicional que ha llevado los hilos del poder durante tanto tiempo, o la élite, o una nueva élite mucho más
parroquial, mucho más provinciana, que representaba pues en estos señores del centro del país como es Zuluaga y Uribe. Pero para seguir entonces en estos asuntos de la paz, mire, lo que pasa es que yo creo que el discurso de la paz a nosotros nos han engañado con eso, porque tomaron la banderita de la paz para hacer la diferenciación, ¿cierto? Entonces tenemos un candidato de la paz y un candidato de la guerra, considerando que el conflicto en este país no es el problema primordial, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos muchos más problemas de fondo. El sistema judicial no funciona, el sistema de salud no funciona, el sistema de educación no funciona. Entonces yo quisiera hacerle una pregunta a los dos invitados. Hay una diferencia, claro que hay una diferencia entre Santos y Zuluaga en el asunto de la paz y en el tratamiento del conflicto, pero hay una diferencia entonces en lo económico, hay una diferencia entonces en la concepción que los dos tienen sobre salud o sobre el sistema jurídico. ¿Qué diferenciación ven ustedes ahí? ¿Empiezas? Hágale. No, yo me aparto del tema de la paz. Y eso no es una cosa de ponca monta, es que el conflicto a nosotros no nos deja a nosotros avanzar en absolutamente nada. El conflicto a nosotros, aquí hay quienes les conviene que vivamos en guerra y hay quienes les conviene que vivamos en conflicto. Y yo creo que fundamentalmente, sin resolver eso, el resto, apague y vámonos. Y en el tema judicial, claro, hay una crisis judicial, incapaz de darle respuesta, no fueron capaces, más de 350 municipios sin jueces, estamos completamente de acuerdo, con una deuda histórica presupuestal, no de este cuatrenio, sino el acumulado de los últimos 30, 40 años de los gobiernos que han estado, digamos, hablemos después de que hay una apertura y después hablemos de los últimos 23 años pues de la Constitución del 91 que trajo el Estado Social de Derecho, en el que no creo que el país ni siquiera ha entrado en el desarrollo de lo que significa Estado Social de Derecho, en lo que significa el artículo 58 de la función social y la función ecológica de la propiedad privada. O sea, todavía nosotros no tenemos un saldo pedagógico de la lectura de la Constitución ni hemos incorporado en eso. Pero con todo respeto, Camilo, yo pienso que el tema de la paz hay una trascendental significación de diferenciación y es una concepción de Estado completamente distinta. En lo económico, mire, ni América Latina ni los países en vía de desarrollo pueden apartarse de unos mercados internacionales y de unos postulados que nos ponen a nosotros en cintura y nos ponen a nosotros las condiciones y las reglas de juego cuando no hemos tenido capacidad para hacer reforma agraria, cuando no hemos tenido capacidad para hacer reforma a la salud. Claro que estamos de acuerdo, aunque hay un gran avance, con una diferencia. El que hizo la ley 100 a la que acaba de aprobar, de rectificar, creándole exequibilidad a la Corte en cuanto a decir que el concepto de salud en Colombia debe ser un concepto humanista y un concepto de derecho y no un producto como estaba planteado en la ley 100. Ahí hay una gran diferencia, la ley estatutaria, que permite ir organizando cosas. Pero fundamentalmente el tema de la paz, para mí, sí es un elemento diferenciador de las dos campañas muy fuerte. Bueno, yo primero quería un poco con César, antes de contestar tu pregunta, yo no sé qué concepto tenemos de ultraderecha, porque hasta donde yo recuerdo los falsos positivos estuvieron en manos de Santos, tan fascista como Uribe, ¿cierto? Y hasta donde yo recuerdo las movilizaciones campesinas que se han dado en el gobierno de Uribe, tenemos videos en internet por cientos, viendo cómo de Santos, ¿cierto? Viendo cómo el gobierno de Santos violentó, maltrató, aporrió, como cualquier fascista de casa, a los campesinos de este país. Entonces ese cuento de que es que viene la ultraderecha, es que la ultraderecha lleva 200 años montada en el poder en este país. Ese cuento de que es que tenemos, de que es que los dos no son iguales, pues sí cambian los métodos, pero usted que viene de ser concejal de Medellín durante varios periodos y conoce esta ciudad, ¿cuántos grupos paramilitares dejaron de funcionar en las comunas en los 4 años del gobierno de Santos? Ninguno. Cambió el estilo, se les dijo más pasito, calmaos, que no se vean tanto, ¿cierto? Mientras Uribe les decía que le hace que los vean, hagan bulla, ustedes existen. Pero es la misma cosa, no se acaba un solo grupo paramilitar en una sola comuna de Medellín en estos 4 años, ni en los campos, ¿cierto? El matoneo en los medios que hay en este momento es terrible, no tenemos la capacidad de dar el debate político,
senador Robledo en este momento tiene el matoneo más grande del mundo encima, porque está siendo coherente con lo que ha venido manejando los últimos 12 años. Y lo va a seguir manejando. ¿Qué? O sea, lo que se le castiga a Robledo y lo que se me castiga a mí, lo que se le castiga a quienes en el polo decimos Santos y Zuluaga son ¿Qué iguales. resultado esperan Es la ustedes coherencia. con esa invitación al voto en blanco? Porque realmente esa es la posición de ustedes. No nos vamos a casar con un resultado. Lo que le estamos diciendo al país es: no nos vamos a vender por un plato de lentejas. Creemos y tenemos cómo sustentar, y ahí te lo digo, no hay diferencia entre Zuluaga y Santos para nosotros, no la hay. Entonces no nos vamos a casar con ninguno de los dos, porque vamos a hacer oposición de cualquiera de los dos que llegue al poder. No nos vamos a casar. Sería maravilloso que el voto en blanco diera un voto de opinión grande en este país, ¿cierto? Que la gente por fin entendiera que es que son iguales. Venir a plantear que es que Uribe es un facho, un fascista, y que Santos no lo es, hombre, eso es muy pobre como sustento. Es muy pobre para sustentar el voto por Santos. Es muy pobre cuando uno por donde camina le están haciendo todo tipo de ofrecimientos para que se vaya con Santos. La mermelada está sobre la mesa. Y las diferencias en estos 4 años, pues no se ven. Lo que acaba de hacer la Corte con Salud, pues el movimiento de salud viene planteando que no se avanzó y que lo que se está haciendo es cambiar el nombre del problema de la salud en este país, pero no hay un cambio de fondo frente a eso, y ese es un debate que apenas estamos iniciando, ¿cierto? Lo que nosotros planteamos frente a la paz es que si interesara la paz en este país a cualquiera de los dos candidatos, este país empezaría a hablar de la paz como política de Estado y no como política de bolsillo de cualquier mandatario de turno, ¿cierto? ¿En qué nos cambió en este país el proceso del 91? En que mientras gozábamos pensando que escribíamos la paz de este país, el señor Gaviria, César Gaviria, nos decía: bienvenidos al futuro, y el futuro era neoliberalismo, todo el que usted quiera, pérdida de la empresa, de las empresas estatales, proceso de privatización de la educación, de la salud. Ese fue el bienvenidos al futuro, que no nos dimos cuenta porque estábamos felices con la historia de la paz. Y lo mismo pasó con Belisario y su tregua, y lo mismo con Barco, y de ahí para atrás siga contando. Y ahora nos van a decir que esta sí es la paz, en el momento en que menos soberanía tiene este país, en el momento en que más hambre y más miseria hay en las calles. Cuando hablemos de la paz como una política de Estado, podremos empezar a construir la paz en Colombia. Pero mientras la paz sea del bolsillo del candidato de turno, porque Zuluaga salió esa misma semana, no es que mi acuerdo con el Partido Conservador es sobre la paz y por eso cambio la posición. No es de la paz de lo que estamos hablando. Y el modelo continúa. Para nosotros igual, Zuluaga que Santos, cambia el estilo. Y eso que todavía no sabemos si Zuluaga se le tuerza a Uribe, como se le torció Santos. Quién sabe, todo es posible en el país del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Neoliberalismo, apertura económica, los gringos decidiendo qué se hace en este país, ¿cierto? Y la bulla hecha más dura. Pero los muertos continúan en el país, César. Las masacres continúan en el país con Santos. Lo que pasa es que ya no se oye tanto ruido sobre ellas. ¿Sí? Y los paros que hemos hecho con el movimiento social, digo que lo hemos hecho porque, como lo dijeron en su momento, el pueblo no ha estado detrás, ha estado al frente dirigiendo la lucha social, y eso no lo hemos ocultado, ¿cierto? Pero en esas luchas sociales, ¿qué es lo que hemos tenido? ¿Qué es lo que hemos tenido? Palo. ¿Cuál democracia? Cuando salió Santos a decir que no existía el paro agrario, y paso seguido los videos con la policía maltratando campesinos, quitándoles comida, aporreándolos. ¿Cuál es la diferencia? No la hay. El modelo es el mismo y el problema de bienestar de los colombianos va a ser el mismo con Santos o con Zuluaga, y por eso nosotros vamos a votar en blanco. Y el proceso, estamos conversando con el representante de la Cámara electo, ahorita el 9 de marzo, Nicolás Alberto Echeverría Albarrán, y con Luz María Monera, quien fue candidata al Consejo de la Ciudad de Medellín y hoy pertenece a la Dirección Municipal del Polo Democrático Alternativo. Vamos a mensajes, a nuestra primera sección. Literatura con Antonio Vázquez Velázquez. Buenas
Buenas tardes, oyentes de Ondas de la Montaña. Con alguna frecuencia la gente me pregunta, Antonio, ¿qué hay de novedades en la literatura antioqueña? Es una pregunta muy recurrente en los círculos literarios, culturales e intelectuales de la ciudad. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué autor antioqueño destacado hay en el momento? Hombre, yo realmente quiero relevar la importancia de un escritor. Un escritor no es que sea nuevo, ya tiene una carrera literaria bien cimentada, pero no es muy conocido en muchos círculos sociales de la ciudad. Me refiero a Jorge Franco. Jorge Franco acaba de publicar hace pocos meses una novela que ya tuve oportunidad de leerla, se llama El mundo de adentro, El mundo de afuera, y realmente es una novela muy bien hecha, muy bien estructurada, donde Jorge Franco relata la vida familiar, la vida íntima en este querido y tradicional museo que tenemos aquí en la ciudad, el Museo del Castillo. Jorge Franco es un escritor que ya ha publicado varias novelas, varios libros de cuentos. También quiero destacar que Jorge Franco es cineasta porque estudió cine en Londres. Realmente la figura literaria de Jorge Franco me parece muy meritorio destacarla. Por eso yo quiero resaltarla, un escritor de este talante, de esta capacidad, y en particular esta novela que, repito, el mundo de afuera, que fue publicada por la editorial Alfaguara, con la cual Jorge Franco ha ganado un nuevo premio literario, precisamente el premio Alfaguara. Jorge Franco es antioqueño, nació en el año 1962 y además de novelista, cuentista, también es ensayista y cineasta. Ha escrito varios guiones cinematográficos que han tenido repercusión internacional. Muy buenas tardes, hasta el próximo programa. Continuamos en Punto de Vista. Decimos todo. A partir de lo que decía Luz María, yo también creo que el proceso de desarme de las FARC es una posibilidad más que tenemos de feriar este país a las multinacionales, en este momento a las multinacionales mineras. Pero bueno, doctor, le pregunto por el bloque de izquierda que se ha ido a la campaña santista, así lo han denominado, bloque de izquierda. Esta mañana abrí el correo y bloque de izquierda. Doctor, ¿se puede decir que Santos está tendiendo en este momento a una política más social, a un Estado, si se quiere, un poco más benevolente con las clases menos pudientes, o no? Bueno, yo tengo una forma de mirar las cosas diferente. Yo en el tema de Santos, por ejemplo, cuando echó para atrás la ley de educación superior, a mí me pareció lo más correcto, cuando el resto del mundo se vino en contra, que un presidente hubiera tenido, pues porque es que ya llevamos 8 años viendo cómo nada era transable, nada era revisable, nada era sociabilizable, nada era distinto a lo que se propusiera. Y a mí sí me llamó mucho la atención considerablemente cuando fue capaz de, frente a la marcha de estudiantes, devolver la ley y pedir revisión y ajustes, ¿cierto? En ese sentido. Creo que el tema de la ley de víctimas, eso es una ley supremamente importante para este país. Es una ley que refleja un pensamiento social fuerte, el tema de la restitución de tierras, por ejemplo, una segunda fase a la que ninguna persona de ultraderecha, que yo me aparto completamente con todo respeto de la forma como lo expresa Luz Marina, de que hay un paramilitarismo, que el uno decía que hágale de frente y que el otro decía
y que el otro lo que dice es hágale más pasito porque yo me aparto, pues no decir nada sería estar de acuerdo con él y no estoy de acuerdo con ella. Aquí hay una delincuencia, aquí hay unas bandas organizadas, aquí hay unas BACRIN y aquí hay un tema de narcotráfico muy fuerte, distinto a cuando se organizan grupos armados al margen de la ley para desarrollar una actividad bélica frente al Estado, frente a los particulares con unos intereses. Entonces yo creo que ahí hay una confusión que vale la pena clarificar, y considero que lo que en el país se está haciendo es alineándose una postura de quienes creen que la salida debe ser negociada y otros que creen que la salida no debe ser negociada, sino que debe ser a bala arrasada y que debe ser a fuerza. Yo me aparto también, por ejemplo, de tu comentario con relación a Alemania y con relación a Venezuela y con relación a esas tercerías, porque en Colombia todavía hay mucha institucionalidad. Todavía hay gremios, lo que pasa es que son unos privilegiados que no han sido tocados por el sector político, sino para favorecerse, entonces no han puesto su garra, ni se han defendido, ni han tenido necesidad de participar, porque el Estado los ha protegido por sécula seculón. Entonces lo que ahora hay es un alineamiento de ideas de quienes piensan que se debe salir y se debe probar una negociación y un buen acuerdo para el país, y quienes piensan que debe ser a bala arrasada que se mantenga la solución. Luz, en Plata Blanca, ¿qué sectores del polo se van para la campaña santista? En ¿Qué Antioquia gana? Y en Colombia. No, está muy claro. Ya hoy tú abres la página del polo y estás viendo, por ejemplo, un comunicado de Alexander López diciendo que va a votar en blanco, ¿cierto? Ni Zuluaga ni Santos. El robledismo, que lo está diciendo pues desde un principio. El robledismo es el moirismo. Sí, es el MOIR, sí, el MOIR se va por el voto en blanco. Lilia Bella, o sea, ya hay un sector del mismo polo social al que pertenece Clara López que deslinda de Clara López y dice no, precisamente porque lo que pasó ayer con esa propaganda pues crea bastante escozor en alguna gente. Lilia Bella, por ejemplo, que ha sido del polo social al que pertenece Clara López, ya hoy está diciendo no voy. Borja no va. Y en Antioquia pues digamos que sí estamos bastante solos, eso hay que decirlo, pero es que uno no se va para donde está la mayoría, uno se va para donde la dignidad y la coherencia política le dice que es correcto irse, y eso es lo que estamos en este momento los moiristas, pero es que no son solo los moiristas, es el robledismo que va más allá del moir, ¿cierto? Hoy el ejecutivo, el robledismo va mucho más allá del moir. Es muy importante clarificar eso, porque eso explica, claro, en parte una cosa del polo, otra cosa es en Antioquia, esas fuerzas como en Antioquia van a estar con Santos la mayoría del polo, los que nos quedamos por fuera somos realmente pocos. Por ahí creo que viste una rueda de prensa pues donde muchos de los dirigentes del polo de Antioquia se van, pero bueno, el robledismo se mantiene, el sector de LGTBI en el polo se mantiene, PUP hasta ayer, no sé si habrá decidido otra cosa, pero hasta ayer se mantenía con la abstención, ni Santos ni Zuluaga, pero otros sectores grandes del polo en Antioquia se van con Santos. Nosotros respetamos eso, lo respetamos siempre y cuando se mantenga entonces un respeto también por lo que decidió el comité ejecutivo, que es lo que nos parece que la doctora Clara López el día de ayer violenta el acuerdo que se hace en Bogotá. Y vuelvo y te repito, no es importante si somos muchos o pocos, lo importante es que el 16 de junio el pueblo colombiano va a tener un grupo de hombres y de mujeres dispuestos a seguir dando la pelea por sus derechos y a seguir en la construcción de un país del tamaño de nuestros sueños, no importa si es pequeño o es grande, ¿cierto? Robledo va a seguir diciendo no más neoliberalismo, queremos un país justo, un país soberano que tenga unas mejores condiciones. Si somos muchos o somos pocos no importa, importa la coherencia política y el respeto por lo que le hemos dicho a los ciudadanos durante estos 12 años y que no vamos a dejar de decírselos ahora simple y llanamente, porque con una falsa paz nos van a decir que hay que votar por Santos y no por Uribe. Ahora, quiero también hacer una nota ahí, en este batoneo, porque no encuentro otra forma de llamarlo,
este matoneo tan maluco. Entonces a veces abrís el computador y decís, no, es que Robledo es uribista porque va a votar en blanco. Ya después salió Timochenko con su declaración, entonces ya uno abre el computador y entonces Robledo es guerrillero. Entonces es tan desesperado el afán que se tiene en este país porque un hombre como Robledo se descomponga y se venda al mejor postor, ¿cierto? Que entonces unas veces es uribista y otras veces es guerrillero y no se decide, ni uribista ni guerrillero, un hombre coherente con la posición que viene manejando frente a que necesitamos soberanía y la construcción de un país que ni Santos ni Zuluaga tienen la capacidad de brindarnos. Bueno, muy bien, tenemos comunicación con el concejal Fabio Rivera, también lo habíamos invitado a nuestra mesa de trabajo. Doctor Fabio Rivera, buenas tardes y cuéntenos su perspectiva para las elecciones del 15 de junio. Rubencho, a usted y a los que se encuentran allí en la mesa, creo que Nicolás Alberio Echeverri, ¿quién más? Doctor, pero nos encantaría, Luz María encantaría verlo por aquí algún día. Estamos precisamente buscando los boticos debajo de las piedras, comprometiendo a las personas, explicando por qué se debe votar por Santos. Yo entiendo, yo no sé quién hablaba cuando yo entré, de que quisieran que fuera otra persona distinta a los dos, pero la realidad es que están solo ellos dos. Concejal, pero eso no evidencia una crisis. ¿Cómo puede uno estar buscando votos debajo de las piedras de un presidente candidato? Mi querido Camilo, que es el que está allí por lo que veo, ustedes en eso muchas veces desde la academia se equivocan mucho. Van a salir a votar más de 15 millones de colombianos y al otro día los politólogos lo salen a decir abstención, pero desconocen que salieron a votar 15 millones de colombianos. Eso, pero es que ustedes, los políticos... Entonces, pero bueno, a mí me llamaron fue a hablar de Santos y no a polemizar con usted, mi querido compañero. Esa polémica la dejamos después para la academia usted y yo. Mire, Rubén, lo que pasa es que hay razones por todas partes, así como hay razones para pedir voto en blanco, yo respeto eso, así como hay razones para los que argumentan por qué votar por Zuluaga. A todos los colombianos que le choca la restitución de tierras van en contra de Santos, van con Zuluaga. A todos los colombianos que le chocó que se hubiera aprobado una ley para reconocer que hay 5 millones de víctimas, van por Zuluaga, no van con Santos. Así de sencillo, es decir, para argumentar votos por las tres vías hay suficientes argumentos. Los míos son por Zuluaga y respeto a los que piden voto en blanco, los míos son por Santos y respeto a los que piden el voto por Zuluaga y respeto a los que piden el voto en blanco, lo respeto, pero mis convicciones por Santos son hechos palpables. Mire, Nicolás Alberio Echeverri y yo somos concejales desde hace ya 2 periodos, acá yo 3 periodos, Nicolás 2, pero él había hecho 2 anteriormente, y con el gobierno de Zuluaga, ministro de Hacienda, no habíamos logrado convencerlo. Él decía que hiciéramos las autopistas de la prosperidad para Antioquia con 5 billones de pesos y cuestan 26 billones. Entonces, ese es un ministro de Hacienda en el gobierno Uribe, cicatero con Antioquia, hambriento con Antioquia, supremamente amarrado y egoísta con Antioquia. Yo acabo de llegar de Bilbao, Barcelona y León, y las 3 ciudades entendieron que si no se conectaban con el país y con el mundo a través de una infraestructura competitiva, era muy posible muy difícil que salieran de la crisis. Y en esta crisis que tiene España, lo que es Bilbao y Barcelona las ha afectado menos, aunque también las ha afectado. En Antioquia, Juan Manuel Santos fue el que se la jugó con las autopistas para la prosperidad, por hablar nomás de... Voy a hablar de 2 o 3 cosas económicas, si es de conveniencia, pues lo que queremos hablar. Doctor, pero discúlpeme que le interrumpa, pero entonces, ¿cómo se explica que aquí en Antioquia haya tan baja votación para el presidente cuando estamos hablando de que es un señor que nos está dando un dinerito que necesitamos para hacer unas autopistas, ojalá un poquitico más rápidas, pues que la salida aquí por la... El discurso de dinerito es muy de izquierda, pero son 26 billones de pesos que Robledo jamás va a ser capaz de poner. Entonces, en ese orden de ideas, es que son 26 billones. Concejal, es 7 veces el presupuesto de Medellín de 7 años.
Así que no es cualquier cosa. Sí, no, a los tiene toda la cafeteros que razón, tanto doctor. defiende, a los cafeteros con los que usa los boticos Robledo para meterme también en la salsa política, porque no me choca huirle al debate, fue Santos el que le aprobó 160.000 pesos de precio de sustentación al café precisamente en la peor de las crisis. No fue Zuluaga. Y para los jóvenes hoy hay 3 noticias nuevas, 3. Una, yo detesto la guerrilla, entre otras cosas. No quiero para nada la guerrilla, pero tampoco quiero los paramilitares. Es que en este país hay muchos que detestan la guerrilla, pero aman a los paramilitares. Entonces yo detesto al uno y al otro. Ambos le han hecho mucho daño a este país. El gobierno Santos acaba de firmar el decreto ayer, el ministro Gaviria, para que los jóvenes que no estén trabajando, porque si está trabajando cotiza, que no estén trabajando, pero que tampoco estén estudiando, no lo saquen del sistema hasta los 25 años, en salud. Recuerde que salíamos a los 18. Pero también, si se acaba si se firma el pacto, Nicolás Albeiro, ayúdeme a defender allá pues de los otros también. Entonces, si se firma con la guerrilla, se acaba el servicio militar obligatorio. No es que se acaba el ejército como han querido pretender decir unos. La se necesita para cuidar la soberanía nacional, cuidar fronteras, para hacer los batallones de ingeniería, hacer vías en los sectores más extremos del país, etcétera, etcétera. Pero si se acaba el servicio militar obligatorio. Mire, yo soy médico, Camilo, yo soy médico, mi querido Rubén y amigos de la mesa, y los hijos míos son anestesiólogos. Si alguna cosa me duele es todos los días, cuando ellos estaban en el Pablo Tobón, que venían y me decían, apá, qué pecado, le acabé de dar anestesia a 3 soldaditos que una mina les voló la patica. No joda. Y ese soldadito era o de Castilla, o de Pedregal, o de una vereda de cualquier municipio de Antioquia. No era del poblado ese soldadito, con absoluta seguridad. Así que ahí hay unas diferencias enormes. La creación de 400.000 cupos, fortalecer la educación pública. Camilo, usted que está en una universidad que es pública, la nacional, fortalecerla. Son muchas las razones, pero yo no voy a convencer al del Polo. Este debate no es para convencerlo a usted. No voy a convencer al de Robledo, porque los otros del Polo sí están con Juan Manuel Santos, y no voy a convencer a los uribistas. Créanme que este mensaje no es para convencer a los uribistas. Ellos no los convencen ni el berraco en una orilla diferente a Uribe. Sí. Y yo estoy hablando es para los que votaron por Marta Lucía, que no son tan uribistas, los que votaron por Peñalosa, los que votaron por Clara López, y los abstencionistas y los mismos de voto en blanco. Sí, doctor Fabio, escúcheme un segundo. Mire, ya se nos va a acabar el programa, pero que quiero aprovechar los últimos minutos con los invitados que también en la mesa de trabajo, y usted no se me vaya porque despojándonos del ideario del Polo, que me parece que ha sido muy coherente. Pero el Polo, la mayoría va con Santos, La mayoría de Antioquia. Espere pues. Del país. No. Que Robledo no vaya es otro paseo. Ni pero mire Alexander todos los que se López tomaron va, la foto ni con Clara Wilson López. Borja va. Bueno, Yo le hago la lista. Permítame con un mucho segundo gusto. que esto se nos acabó. Yo quiero aprovechar estos Recode últimos que es minutos. mucho del Polo, también va. Adidas Doctor también Fabio, va. para que no especulemos me en lo agarre la lista, siguiente. que yo también la tengo. Doctor Fabio, para que especulemos en lo siguiente. Doctor Nicolás, agradeciéndole de una vez que haya asistido aquí a Ondas de la Montaña, y cuál es su cábala, en cierta medida, cuál es su lectura para el próximo domingo. ¿Cómo va a quedar esta cosa? Indiscutiblemente es unas elecciones demasiado ajustadas, es un voto finish. Está un gran porcentaje de la comunidad sin decidir su voto. Está perdida entre la desinformación de la que han sido víctimas los ciudadanos en frente de dos monstruos tan grandes en campaña. Uno no trabaja para perder, uno trabaja para ganar. Yo creo y considero que va a ganar el doctor Juan Manuel Santos. Luz María, le agradezco mucho y le agradecemos mucho que haya asistido el día de hoy. ¿Cuál es su visión de quién va a ser el próximo presidente de este país? Yo creo, como el representante Nicolás, que está muy ajustada, puede ser cualquiera de las dos. Lo que sí queda claro es que no cesó la horrible noche en Colombia, y nos esperan en manos del uno o del otro 4 años de hambre, miseria y tristezas. ¿Quién va a ser el presidente de la República, Luz María? Cualquiera de los dos es igual, pero creo que está muy apretada. ¿Pero apretado para quién? Santos la tiene difícil, Zuluaga la tiene difícil, creo que están muy, muy, muy apretados. Espero que no, si yo hablara con el trabajo político que estoy haciendo, esperaría que ganara el voto en blanco.
pero no estoy No me en hable con el campaña del voto deseo. en blanco. ¿Quién va a ganar el próximo domingo? Creo que el doctor Santos va a ganar Muy porque bien. tiene la mermelada para ganar y la agradezco está mucho usando. que haya venido a Ondas de la Montaña. Doctor Fabio, finalmente, ¿quién va a ser el presidente? Juan Manuel Santos, y cuando hablan de mermelada, si mermelada es llevar vivienda a cada municipio, a mí me gusta esa mermelada. La mermelada de Uribe, entregar notarías para reelegirse, esa mermelada no me gusta. Le agradezco mucho por haber llamado. Juan Manuel Santos, presidente. Concejal, un abrazo. Eso va con cuenta de cobro por debajo. Señores, les agradecemos mucho. Punto de Vista Radio, los esperamos el próximo sábado a partir de las 12 del día. Un abrazo, muchas gracias.